Paul Kenneth Bernardo y Karla Homolka son conocidos como uno de los dúos más infames de asesinos en serie de la historia de Canadá. Comenzando en la década de 1980, la pareja llevó a cabo una serie de crímenes horribles en Ontario, que incluyeron los abusos, secuestros, torturas y asesinatos de adolescentes y mujeres jóvenes. Paul y Karla pasarían a la historia como los Barbie y Ken asesinos. Eran considerados por todos como la pareja perfecta, rubios, guapos, una pareja ideal. Pero realmente las apariencias engañan, y aunque por fuera fueran muy guapos y perfectos, por dentro estaban podridos. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Los protagonistas de esta historia son Paul Kenneth Bernardo y Karla Homolka, una pareja que pasaría en la historia y se les conocería como los Barbie y Ken asesinos. Paul Kenneth Bernardo nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, un barrio de Toronto, en Canadá. Paul era un niño alegre y sonriente, aunque siempre fue descrito como un niño callado y solitario, y que a menudo era intimidado por otros niños. Y en un principio tuvo una infancia bastante normal. Siempre fue feliz, un niño que sonreía mucho y era tan lindo con su buena apariencia con hoyuelos y su dulce sonrisa, que muchas de las madres solo querían pellizcarlo en la mejilla cada vez que lo veían. Era el niño perfecto que todos querían, educado, le iba bien en la escuela, tan dulce con su uniforme de Boy Scout. Pero todo cambió para él en el momento en el que descubrió dos oscuros secretos familiares. El primero de estos secretos es que su padre abusaba de su hermana, y en 1975 este hombre fue abiertamente acusado de abuso a menores. Debido a estas acusaciones, la madre de Paul cayó en una tremenda depresión y comenzó a vivir en el sótano de la casa familiar, alejada de todos. El segundo secreto familiar le fue revelado cuando tenía 16 años, y ahí es cuando descubrió que él no era hijo de su padre, sino que era fruto de una relación que su madre había mantenido fuera del matrimonio con un amante. Es a partir de estos descubrimientos cuando la actitud de Paul cambió radicalmente. Y aunque pueda parecer extraño, lo que más le afectó fue enterarse de que su madre había sido infiel a su padre con otro hombre y que fruto de esa infidelidad había nacido él. Por esto comenzó a insultar a su madre diariamente y a generar un profundo odio hacia las mujeres. A los 16 años fue arrestado por robo y agresión, pero estos incidentes no parecieron disuadirlo de continuar por un camino criminal. También hay informes de que Paul fue arrestado y condenado por cargos de exhibicionismo y masturbación pública. Y es que según estos informes, Paul habría sido visto en varias ocasiones masturbándose en público. Y en una ocasión llegó a ser detenido por un oficial de policía que lo encontró masturbándose en su auto. En ese momento, Paul fue arrestado y condenado por estos delitos menores, lo cual sugiere que ya estaba comenzando a exhibir comportamientos problemáticos antes de comenzar con su carrera como asesino y violador. Comenzó también a tener fantasías en las que disfrutaba humillando y golpeando a mujeres. Fantasías que llevó a la realidad con las chicas con las que se relacionaba durante su época universitaria. Algunas de estas chicas que estuvieron con él durante la universidad dicen que era una persona abusiva y que en la cama las golpeaba de forma muy agresiva. Asimismo, es en esta época universitaria cuando también comenzó a obsesionarse con los gurús motivacionales y comenzó a usar técnicas de seducción para relacionarse con un mayor número de mujeres. Compró los libros y cintas de famosos eventos motivacionales, expertos ricos y famosos. En octubre de 1987 conoció a Karla Homolka en un restaurante de Scarborough. Homolka entró al restaurante cuando Paul estaba allí esperando a una cita que tenía con otra mujer. Y según lo que más adelante contó Homolka, el flechazo fue instantáneo, tanto que en menos de 24 horas ya estaban en la cama juntos. Karla Lynn Homolka nació en Port Credit, Ontario, el 4 de mayo de 1970. Era la mayor de 3 hermanas y creció en un hogar de clase media. Durante su infancia, Karla era descrita como una niña brillante
brillante y extrovertida que disfrutaba de la atención y del afecto de los demás. Sin embargo, también se supo más adelante que la joven sufrió un abuso sexual por parte de su padre hasta la edad de 12 años. Siempre fue descrita como una chica alegre, amable e inteligente. Pero algo que destacó en su adolescencia fue que comenzó a vestir de negro y a interesarse por el esoterismo. Durante su adolescencia, Carla habría expresado interés en convertirse en veterinaria y comenzó a trabajar en una tienda de animales. Y más adelante, en 1989, una vez que terminó sus estudios, comenzó a trabajar de asistente en una clínica veterinaria. Como os he dicho, ambos al encontrarse en ese restaurante se sintieron inmediatamente atraídos el uno por el otro. Y al poco tiempo después comenzaron una relación. Y a diferencia de las otras mujeres que había conocido Paul, Carla fomentaba su comportamiento sexual sádico e incluso llegaba a compartir con él muchas de sus horribles fantasías. Pero Paul ya habría comenzado con su carrera criminal meses atrás, antes de conocer a Carla, que en un futuro sería su cómplice. Y es que de forma conocida y contrastada se sabe que Paul, antes de conocer a Carla, ya habría cometido los siguientes crímenes. El primero de ellos fue el 4 de mayo de 1987, cuando Paul forzó a una mujer en Scarborough de 21 años, y esto lo hizo frente a la casa de los padres de esta chica. Aquel día Paul siguió a una chica de 21 años hasta su casa, y antes de que entrara en la casa de sus padres, justo allí enfrente, la forzó. Más tarde, el 14 de mayo de 1987, forzó a otra chica, esta vez de 19 años, en el patio trasero de la casa de sus padres. El 17 de julio de 1987 intentó forzar a una mujer joven, y aunque la llegó a golpear, abandonó el ataque debido a que la víctima intentó defenderse. El 29 de septiembre de 1987 intentó forzar a una chica de tan solo 15 años. Paul irrumpió en una casa de Scarborough e entró al dormitorio de esta chica. Saltó sobre la espalda de la joven, le tapó la boca con la mano y la amenazó con un cuchillo. Después le hirió en un lado de la cara y le mordió la oreja. Pero Paul huyó cuando la madre de la víctima entró a la habitación al oírla gritar. Anthony Gemmeyer, un chico que tenía 19 años en el momento de este crimen, fue declarado culpable de esta agresión en 1989 y cumplió por esto una sentencia de prisión de 16 meses. Pero finalmente fue exonerado después de que Paul admitiera este crimen en 2006. Paul pronto comenzaría a establecer un modus operandi bastante claro conforme a sus víctimas. Y es que gracias a sus dotes de seducción intentaba ganarse la confianza de esas chicas, para luego llevarlas a un sitio oscuro y alejado de personas para poder abusar física y sexualmente de ellas. Todas sus víctimas tenían entre 15 y 21 años. Durante el noviazgo entre Paul y Carla, él continuó acechando y atacando a jóvenes. Y sobre todo era en la zona de Scarborough, por lo que se alertó a la población de que había un agresor sexual en serie, el cual fue conocido como el violador de Scarborough. Hay en algún momento, no se sabe exactamente cuándo, en el que Paul confiesa a Carla que él es el asesino que está detrás de todas esas víctimas. Y Carla le dio su beneplácito. Tras un par de años de relación, el 24 de diciembre de 1989, la pareja se comprometería en lo que Carla más tarde describió como el momento más romántico de su vida. Pero la felicidad de esta pareja no duraría eternamente. En el verano de 1990, Paul parecía aburrido de esa relación y comenzó a obsesionarse con la hermana menor de Carla, una chica llamada Tammy, que en aquel momento tenía solo 15 años. Es en este momento cuando comienza a acosarla y a mirarla mientras dormía a través de la ventana para masturbarse. Coincidiendo con esto, Paul comenzó a recriminarle a Carla que no fuera virgen cuando él la conoció. Y sería por esto cuando Paul le comentó a Carla las fantasías que tenía con su hermana pequeña, Carla decidió regalarle por Navidad la virginidad de su hermana. Entonces, el 23 de diciembre de 1990, Carla le dio a Tammy una bebida que contenía ron y unos ansiolíticos para sedar animales que había robado de la clínica veterinaria donde trabajaba. Y además, durante la noche, mientras el resto de la casa dormía, le suministró con un pañuelo otro anestésico de forma inhalada, para así asegurarse que se quedara completamente inconsciente.
inconsciente. Carla estuvo presente durante todo el abuso de Paul a su hermana e incluso llegó a grabar la escena. Durante el ataque, Tammy comenzó a vomitar y falleció debido a una asfixia por ese mismo vómito, ya que estaba inconsciente. Pero la pareja, en vez de pedir auxilio inmediatamente al ver que Tammy se estaba asfixiando, decidieron limpiar la escena para borrar todo rastro de lo que habían hecho. Y aunque el cuerpo mostraba claros signos de violencia y que ellos tuvieron comportamientos extraños la noche de los hechos, aún así su muerte fue catalogada como una muerte accidental. Y más adelante, en una entrevista que Paul dio en 2006, confesó que esa no era la primera vez que intentaban hacer algo con esta chica. Esto ocurrió en diciembre, pues al parecer unos meses antes de ese mismo año, en julio, él y Carla le sirvieron a Tammy unos espaguetis que tenían Valium robado del lugar de trabajo de Carla. En ese momento Paul habría empezado a forzar a Tammy, pero el acto solo duró 1 minuto antes de que ella comenzara a despertar. La muerte de la hermana menor de Carla no persuadió a la pareja de parar con sus crímenes. Y es que Carla decidió hacerle un regalo de bodas anticipado a su futuro marido e invitó a una joven que llamaremos Jane Doe, la cual Carla habría conocido 2 años atrás en una tienda de animales. Estos hechos ocurrieron el 7 de junio de 1991, cuando esta chica tenía tan solo 15 años. Invitaron a una noche de chicas a Jane y allí Carla le suministró una mezcla de alcohol con Alcium para que se quedara inconsciente. Cuando perdió el conocimiento, Carla llamó a Paul para decirle que su regalo ya estaba listo. Y grabaron cómo Carla primero forzaba a la joven para después agredirla a Paul. En agosto, esta misma chica fue invitada esta vez a Port Dalhousie y allí nuevamente la drogaron y atacaron. Y esta vez sus acciones casi acaban en tragedia, porque Jane hubo un momento en el que paró de respirar mientras la agredían. Ante esta situación decidieron pedir ayuda al 911, pero al rato la chica volvió a respirar y colgaron la llamada de emergencia. Esta joven finalmente sí que logró sobrevivir. Otra de sus víctimas sería Leslie Mahaffey, una niña que tenía tan solo 14 años cuando Paul la secuestró el 15 de junio de 1991. La llevó a su casa, donde allí repetirían el mismo patrón que con las anteriores víctimas. La drogaron y abusaron de ella durante varios días mientras grababan los hechos. Y a esta chica finalmente decidieron quitarle la vida. Pusieron el cuerpo de Leslie escondido en el sótano de su propia casa y al día siguiente, con el cuerpo de esta chica todavía ahí, la familia de Carla fue a cenar a la casa. Y después de que acabaran la cena y se fueran, es cuando Paul y Carla deciden deshacerse de Leslie. Cortaron el cuerpo con una sierra circular y lo arrojaron a un lago cercano, intentando hundirla con bloques de cemento. Menos de una semana después de la desaparición de esta chica, una pareja que paseaba en canoa por el lago encontró sus restos. Y el 29 de junio, mientras estaba investigando el asesinato de esta chica, Carla y Paul contrajeron matrimonio. Al parecer, el aparato de ortodoncia que llevaba Leslie fue vital para identificarla, pero nadie los vinculó a ellos dos con el crimen. Cerca de un año más tarde, el 16 de abril de 1992, volvieron a actuar. Y durante el horario de extraescolares secuestraron a Kristen French a punta de navaja, obligándola a entrar en su coche. Para este momento, Kristen solo tenía 15 años. Durante el fin de semana de Pascua cometieron el mismo tipo de atrocidades con Kristen que con sus anteriores víctimas. Y antes de acudir a la cena de Pascua en casa de los padres de Carla, asesinaron a Kristen French. Los padres de esta chica, al ver que no volvía a casa, llamaron a las autoridades. Y en menos de 24 horas, la policía regional de Niágara registró la ruta que había seguido Kristen del colegio a casa y encontraron a varios testigos que habrían presenciado el secuestro. Su cuerpo fue encontrado el 30 de abril de 1992 en una zanja de Burlington, a unos 45 minutos de donde se había producido la desaparición. Y hay que destacar que se la encontró a poca distancia del cementerio donde estaba enterrada Leslie Mahaffey. La encontraron lavada y con el pelo cortado, lo
lo que posteriormente se descubrió que era para dificultar su identificación. La policía había relacionado ambos crímenes, el de la anterior chica, Leslie, y el de Kristen, pero aún así todavía no tenían ningún sospechoso. Aunque estas fueron sus víctimas más reconocidas, hubieron muchas víctimas más intercaladas entre estos crímenes. Por ejemplo, poco después de la muerte de Tammy, la hermana de Carla, durante el fin de semana del 12 de enero de 1991, en el que los padres de Carla no estaban en casa, ahí secuestraron a una niña. Abusaron de ella y la abandonaron en una carretera desierta cercana al lago Gibson, y fue bautizada por los agresores como la Niña de Enero. También el 6 de abril de 1991, Paul arrastró a una chica de 14 años a unos arbustos y allí la obligó a desnudarse y la forzó. Paul también estuvo acosando a Cindy Kersen, de 21 años. En julio del 91 la vio cómo volvía del trabajo a casa. Finalmente, el 9 de agosto volvería a acechar a esta chica, pero esta vez fue avisado y perseguido por el novio de la joven, el cual llegó a anotar la matrícula del Nissan dorado de Paul. Y aunque lo denunció a las autoridades, no se investigó el asunto. También durante la luna de miel de esta pareja en Hawái ocurrió un ataque que respondía a este mismo modus operandi que tenían. El 29 de marzo de 1992, Paul acechó y grabó en vídeo a dos hermanas desde su coche, y posteriormente las siguió hasta casa de sus padres. Las jóvenes se percataron del acosador, pero no lograron bien apuntar la matrícula del coche, por lo que aunque lo denunciaron, no pudieron rastrear a Paul. Lo que ocurre es que durante el secuestro de Kristen French, mientras Paul salía por comida, una de estas hermanas lo descubrió y lo siguió. Y ahí sí que pudo apuntar la matrícula completa y el modelo del coche de Paul. Y aunque lo denunció nuevamente a la policía con estos datos, la policía actuó de manera negligente. También el 19 de junio de 1990 desapareció una chica llamada Elizabeth Bain. 3 días más tarde de la desaparición se encontró el automóvil de esta chica con una gran mancha en el asiento que resultó ser sangre de ella, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Por el asesinato de Elizabeth Bain, al que se culpó fue a su novio, Robert Baltovic, aunque finalmente años más tarde su condena fue anulada, pero no se pudo llegar a condenar a Paul por este crimen. El 27 de diciembre de 1992, Paul atacó brutalmente a Carla, ya que había empezado a volcar su violencia contra ella. La golpeó con una linterna en las extremidades, cabeza y rostro. Cuando Carla se reincorporó a su trabajo el 4 de enero de 1993, dijo haber sufrido un accidente automovilístico, pero sus compañeros escépticos avisaron a sus padres. Y finalmente Carla decidió dejar a Paul y refugiarse en casa de unos amigos. Sus padres la llevaron a un hospital para que hicieran un parte médico sobre sus heridas y posteriormente denunció a Paul. Fue arrestado y posteriormente puesto en libertad debido a que reconoció los hechos contra su mujer y mostró una buena predisposición con la policía. Y esta separación sería la caída de Paul, ya que con la cooperación de Carla, la policía pudo relacionarlo con multitud de los crímenes de los que se le acusaría. En diciembre de 1992, y gracias a unas muestras de ADN, la policía consiguió colocar como principal sospechoso a Paul Bernardo. Y es que no era la primera vez que Paul ya habría sido investigado por la policía, pero siempre habría contado con una inexplicable suerte que le habría librado de todas las investigaciones que arrastraba. En julio de 1990 ya fue investigado como un posible sospechoso de ser el violador de Scarborough, ya que al parecer su descripción física coincidiría con un retrato robot que pudo realizar una de las víctimas tras su ataque. Carla y Paul fueron investigados varias veces por la policía en relación al caso del violador de Scarborough, además de que también fueron investigados por la muerte de Tammy, la hermana de Carla, y el acoso de Paul a otras mujeres antes del secuestro de Kristen French. El 12 de mayo de
1992 fue cuando Paul fue entrevistado brevemente por un sargento y un policía de la PNR. Y decidieron que Paul era un sospechoso poco probable de este caso, a pesar de que en ese mismo interrogatorio él admitió que ya había sido interrogado anteriormente en relación al caso del violador de Scarborough. Por estas mismas fechas, Paul y Carla habían solicitado que sus nombres fueran cambiados legalmente, y al parecer querían llamarse Till, en honor al asesino en serie de la película Criminal Law de 1988. Y es que al parecer Paul presentaba una gran obsesión y admiración por obras de asesinos en serie, como por ejemplo también la tenía con la novela de American Psycho, la cual al parecer leía como si fuera su Biblia. También a finales de mayo de 1992, John Motil, un conocido de Paul, le denunció como posible sospechoso de los asesinatos, pero la policía creyó la versión de Paul. No fue hasta diciembre de 1992 cuando el Centro de Ciencias Forenses finalmente comenzó a analizar las muestras de ADN proporcionadas por los sospechosos del caso del violador de Scarborough, entre las cuales había una muestra de Paul que había entregado cuando estuvo siendo investigado por esto. Y al cotejarlas inmediatamente lo colocaron bajo vigilancia las 24 horas del día. El 9 de febrero de 1993 los investigadores de Toronto se entrevistaron con Carla, pero ella se centró principalmente en los abusos que ella misma decía haber sufrido. Y fue más tarde esa misma noche cuando Carla le confesó a sus tíos que Paul era a quien buscaban, y que ella y su expareja estaban involucrados en los casos de Mahaffey y Friends, y que todos sus crímenes fueron grabados en vídeo. Debido a las sospechas que tenían, la policía decidió también reabrir el caso de la muerte de Tammy Homolka. 2 días después de haber estado con la policía, Carla se reunió con el abogado de Niagara Falls, George Walker, y este solicitó una inmunidad legal para Carla a cambio de su cooperación en el caso, y además fue puesta en vigilancia las 24 horas. El 14 de febrero de 1993, el abogado se reunió con el director de la Oficina de Derecho Penal de la Crown, Murray Segal, y después de saber de la existencia de las grabaciones y de su contenido, Segal le advirtió al abogado que debido a la participación que Carla había tenido en los crímenes, la inmunidad total no sería posible. Finalmente es el 17 de febrero de 1993 cuando los detectives arrestan a Paul. Y obtuvieron también una orden de registro. Y debido a que su vínculo con los asesinatos en principio era débil porque no tenían demasiadas pruebas hasta ese momento, la orden judicial de registro fue bastante limitada. No podría ser retirada de la propiedad ninguna evidencia que no fuera esperada y documentada previamente en la orden de registro. Y todas las cintas de vídeo encontradas por la policía tuvieron que ser reproducidas en la misma casa de Paul. El registro de la casa duró casi 71 horas. Y la única cinta encontrada por la policía tenía un breve segmento de Carla practicándole sexo oral a Jane Doe. Al parecer, durante una llamada desde la cárcel, Paul le dijo a su abogado, Ken Murray, que los vídeos estaban escondidos en una lámpara de techo en el baño. Pero la policía no podía acceder debido a que por la orden de registro no les estaba permitido, no les estaba autorizado hacer daños en la propiedad de la casa. Así que el abogado aprovechó para encontrar las cintas donde Paul le había dicho y las escondió de los investigadores. Después de que este abogado renunciara a defender a Paul, su nuevo abogado, John Russen, entregó estas cintas a la policía. Y es que al parecer lo que querían demostrar es que Carla había tenido mucha más implicación en los crímenes de la que ella contaba. Y es que la defensa quería alegar que en ningún momento Paul tuvo la intención de acabar con la vida de esas chicas, sino que era Carla quien le incitaba a llevar esto más allá. Además, en esas cintas se veía cómo Carla participaba activamente de estos hechos. No es que solo se limitara a grabarlos, ya que por ejemplo en una de las cintas se le podía ver cómo ella se estaba masturbando con la mano amputada del cadáver de una de las víctimas. O también se le podía ver cómo estaba practicando sexo con su marido y el cadáver de otra de las chicas. ¿Qué ocurre? Que la aparición de estas cintas fue ya en 1994 y para ese momento Carla Homolka ya había firmado un acuerdo con la fiscalía. Y es que el 5 de mayo de 1994
1993 se le informó al abogado de Carla que el gobierno estaba dispuesto a ofrecerle un acuerdo de culpabilidad por el que solo tendría que cumplir 12 años. Y si se negaba a aceptarlo, se le acusaría de múltiples cargos y podría acarrear una pena mayor e incluso la cadena perpetua. Así que Carla aceptó esa oferta. Este acuerdo se formalizó el 14 de mayo de 1993 y a partir de ese momento Carla comenzó a dar declaraciones a los investigadores de la policía. Y llegó a decirles que Paul se jactaba de haber abusado de más de 30 mujeres, que era el doble de los que sospechaban las autoridades. Paul approached me wanting to have sex with Tammy. You know, I put some halothane on a cloth and I held it near her face. And Paul raped her. He made me have oral intercourse with her. And then she threw up. Like she stopped breathing then. Como os digo, hasta que aparecieron las cintas se pensaba que Paul había manipulado a su mujer a base de malos tratos para que le ayudara en sus crímenes. Pero una vez que las cintas aparecieron, la historia cambió por completo. Aunque para ese momento Carla ya hacía más de un año que había firmado ese acuerdo con la fiscalía, así que eso no iba a cambiar su condena. Por otra parte, para asegurar que a Paul se le proporcionara un juicio justo, se implementó una prohibición de publicación de ciertos detalles para que no fueran divulgados por los medios, entre los cuales se encontraban las declaraciones preliminares de Carla. Pero esto cayó en saco roto, ya que los medios de Estados Unidos, como es un país diferente, no estaban sujetos a estas restricciones. Así que aunque los medios de comunicación de Canadá no se publicaba información del caso, en Estados Unidos estaban llenando todos los medios. Fue ya en febrero de 1994 cuando Carla decidió divorciarse de forma legal de Paul, porque a este momento simplemente estaban separados. En 1995, Paul Bernardo fue juzgado por los crímenes de Kristen French y Leslie Mahaffey. Y en su juicio se incluyeron los testimonios detallados de Carla y las cintas de vídeo. Como os mencionaba, Paul en un principio testificó que las muertes habían sido accidentales. Y luego llegó a afirmar que Carla fue la verdadera culpable de las mismas. Pero en sus declaraciones, Carla dijo que había sido obligada por Paul a realizar todo este tipo de atrocidades. Además de también confesar que algunas de sus amigas habían sido drogadas y abusadas. Y que Paul le obligó a cortarle el pelo a Kristen, una de las víctimas, y dárselo de comer. Además, Paul le habría mostrado a Carla en un vídeo cómo desmembraba a Mahaffey. Y dijo que antes de quitarle la vida a Kristen French, lo obligaron a ver la rueda de prensa que dio su padre por su desaparición. Y que además Paul la habría estrangulado y le habría sacado las uñas por placer. Aún así, durante el juicio se pudo comprobar que Carla era una parte activa en los crímenes. Y sus declaraciones empezaron a ser puestas en duda. Además, se veía en una de las cintas cómo Carla se regodeaba del fallecimiento de su hermana, ya que hacían una recreación de esa noche y mantenían sexo los dos mientras ella llevaba ropa de su hermana fallecida. En otra de las cintas se podía ver cómo Leslie Mahaffey era violentada mientras se escuchaba música de Bob Marley y David Bowie. Y se puede escuchar en esa cinta como Paul dice: "Estás haciendo un buen trabajo, Leslie, un maldito buen trabajo. Las próximas 2 horas van a determinar lo que te hago. Ahora mismo estás anotando perfecto". Mahaffey gritaba de dolor y rogaba a Paul que se detuviera. También se podía ver en algunas de las cintas cómo practicaban necrofilia con algunas de sus víctimas. Y como os mencionaba antes, se podía ver a Carla masturbándose con la mano amputada de Leslie Mahaffey. El 1 de septiembre de 1995, Paul fue declarado culpable de una serie de delitos, incluidos 2 asesinatos en primer grado, 2 agresiones sexuales agravadas y condenado a la cadena perpetua sin libertad condicional durante al menos 25 años. Además, fue designado como delincuente peligroso, por lo que es poco probable que lo liberen. Como os mencionaba, el acuerdo que firmó con la fiscalía Karla Homolka, por el cual solo se le condenaría a 12 años, fue criticado por muchos canadienses. Y es que lo había firmado antes de que las cintas fueran recuperadas por la policía, ya que el primer abogado de Paul Bernardo había escondido esas cintas durante 17 meses.
Y al salir a la luz y mostrarse que Carla había tenido una mayor implicación en los crímenes de la que se creía en un primer momento, los canadienses entendieron que ese acuerdo era como firmar un pacto con el diablo. Pero el problema, como os decía, es que las cintas salieron de forma posterior a ya haber firmado el acuerdo de culpabilidad, así que ya no había nada que hacer. Las cintas de vídeo se consideraron una evidencia crucial en este caso, y los fiscales confesaron que de haberlas visto antes nunca hubieran aceptado ese acuerdo de culpabilidad con Carla. Paul fue segregado en una unidad penitenciaria en Kingston por su propia seguridad, pero aún así ha recibido numerosos ataques dentro de prisión por parte de los presos. Posteriormente, en 2013, fue transferido a Millhaven, donde nuevamente sería apartado del resto de reclusos. En 2005, Paul aseguró que él siempre tuvo la intención de liberar a las chicas que secuestraron. Sin embargo, cuando a Leslie Mahaffey se le cayó la venda que tenía en los ojos y pudo ver el rostro de Paul, Carla se preocupó de que pudiera identificarlo si la dejaban libre. Y según Paul, fue por esto que Carla decidió que había que quitarle la vida. También Paul afirmó que Carla planeaba asesinar a Leslie inyectándole aire en su torrente sanguíneo, provocando una embolia gaseosa. El 21 de febrero de 2006 se informó que Paul había admitido haber agredido al menos a 10 mujeres cuyos ataques no le habrían sido atribuidos anteriormente. Y la mayoría de estos fueron en 1986, un año antes de los crímenes atribuidos al violador de Scarborough. Las autoridades también han sospechado la participación de Paul en otros delitos, pero él nunca los reconoció. Desde 2015 habría estado solicitando diferentes permisos de libertad condicional, pero debido a la gravedad de sus crímenes, todos le han sido denegados. Y así se espera que siga ocurriendo. Un abogado que habló en nombre de las familias de sus víctimas dijo lo siguiente: nunca hubo un pedido de disculpas de Paul Bernardo, nunca hubo ninguna indicación de nada parecido al remordimiento. Paul obtuvo una puntuación de 35 sobre 40 en la escala de revisión de psicopatía, una herramienta de evaluación psicológica utilizada para evaluar la presencia de psicopatía en las personas. Esto lo calificaría con psicopatía clínica, mostrando, entre otras características, un encanto superficial e insincero, una exagerada estimación de sí mismo, una tendencia patológica a mentir, astucia, manipulación y falta de remordimiento, además de una insensibilidad y ausencia de empatía. En su reunión para la revisión de la libertad condicional el 17 de octubre de 2018, los informes psiquiátricos de los expertos evidenciaron que tenía intereses sexuales desviados y que cumplía con los criterios de diagnóstico de sadismo sexual. Además de que estos informes también afirmaron que cumplía con los criterios para el trastorno de personalidad narcisista y también con los del diagnóstico de psicopatía, lo que significa que sería más propenso a repetir sus delitos. Por su parte, Carla ingresó en la prisión de mujeres de Kingston y allí comenzó a realizar cursos por correspondencia y se graduó en psicología. La madre de Carla nunca se recuperó de lo que ésta le había hecho a su otra hija. Y en una carta que escribió Carla en 2018 pidiendo disculpas a su familia, ella seguía culpando a Paul de todas las fechorías. En esa carta, Carla decía lo siguiente: quería que yo consiguiera las pastillas sedantes en el trabajo. Me amenazó y abusó física y emocionalmente de mí cuando me negué. Me esforcé todo lo posible para salvarla. Carla nunca llegó a admitir la verdadera importancia e implicación que tuvo en los crímenes. A Homolka se le negó la libertad condicional en varias ocasiones debido a su posibilidad de reincidencia, pero finalmente fue liberada el 4 de julio de 2005 cuando acabó su condena de tan solo 12 años por aquel acuerdo que había firmado con la fiscalía. Aún así, se le puso en libertad con varias condiciones debido a que seguía siendo considerada un peligro para la sociedad. Carla debía informar a la policía de cuál era su dirección, de dónde se encontraba su trabajo y con quién vivía. Debía informar de cualquier nuevo cambio de nombre o de cualquier viaje que durara más de 48 horas.
además de que podía tener nulo contacto con la familia de Paul y con la de cualquiera de sus víctimas. También tenía una prohibición de estar cerca de menores de 16 años. No podía consumir drogas ni alcohol y estaba obligada a asistir a terapia. Tras su liberación en prisión, Karla dio una entrevista a Radio Canadá, en la que dijo que aunque legalmente ya había pagado su deuda con la sociedad, sabía que emocional y socialmente no lo había hecho. En esa entrevista, Karla dijo lo siguiente: no logro perdonarme, con frecuencia pienso que no merezco ser feliz por lo que hice. Lamento enormemente lo que hice porque ahora sé que yo tenía el poder para detener todo esto. Pero cuando estaba dentro de esa situación creía que no tenía ese poder. Yo estaba bajo el influjo de él. Mi familia me ama, mi familia nunca me rechazó. Mi madre me dijo que odia lo que yo hice, pero que me ama. Y tenemos una muy linda relación, soy muy afortunada. Creo que nunca seré realmente libre, porque hay distintos tipos de cárceles. Hay cárceles de cemento y también cárceles interiores. Creo que voy a estar siempre en una prisión interior. Karla se instaló en Quebec, donde se casó con el hermano de su abogado, con el cual tuvieron 3 hijos. En 2017 se descubrió que bajo un nuevo nombre, Karla estaría trabajando como voluntaria en una escuela de primaria en Montreal, lo cual produjo un gran escándalo, ya que, como os he mencionado antes, no se le permitía estar con menores de 16 años. Así que Karla fue despedida de inmediato. Para muchos de los especialistas que la evaluaron, Karla resultó ser todo un misterio de diagnóstico. Y es que Karla, en la escala de revisión de psicopatía, había obtenido una puntuación de 5 sobre 40, lo cual descartaba este rasgo en ella. Otros expertos habían diagnosticado a Karla con hibristofilia. Ya hemos hablado varias veces en este canal sobre esta filia, y se trata de aquellas mujeres que se sienten sexualmente atraídas hacia hombres violentos y agresivos, los cuales incluso son asesinos conocidos. Aunque por las cintas de vídeo está completamente demostrado que tanto Karla como Paul tuvieron una participación activa en estos crímenes, lo que nunca podremos saber a ciencia cierta es por qué Karla ayudaba a Paul. Si realmente lo hacía porque, al igual que él, compartía esos mismos fetiches sádicos, o si, como ella dice, lo hacía obligada por su marido. Lo que está claro es que ellos pasaron en la historia como los Barbie y Ken asesinos, porque parecían la pareja perfecta, los dos guapos, los dos rubios, la pareja ideal. Pero por muy guapos que fueran por fuera, por dentro estaban podridos. En fin, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo.